estado? Bien. Mal. Bueno, espero que vayan a esperar. Bien, vamos a revisar la segunda clase en miembro inferior. Ya ustedes ya vieron acerca de cintura pélvica, ¿cierto? Fémur. ¿Alcanzaron a ver epífisis distal del fémur? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vieron cómo vieron, cierto, los cóndilos del fémur, cierto? Con su epicóndilo, con la fosa intercondílica. Vamos a empezar a revisar entonces hoy varios contenidos. Vamos a ver un poquito de lo que es la región de la pierna, o la región crural. ¿Ya? Silencio, chicos. ¿Se alcanzan ahí? Ahora tenemos tecnología, así que van a poder ver lo que están entrando. Bien. Vamos a ver lo que es la región de la pierna, la región crural. Ya recuerden que crural significa pierna. Vamos a ver el componente óseo de esa región, la articulación de la rodilla, la tibiofemoral, pero también la tibiofibular, ¿sí? Claro, la tibiofemoral, la tibiofibular y también la articulación con la patela. O fémur patelar, ¿cierto? Vamos a ver los huesos del pie, algunas articulaciones del pie también interesantes. La más importante va a ser la articulación talocrural, que es la articulación del tobillo. Así que vamos a comenzar a revisar. Primero que todo, la pierna, ¿cierto? A veces decimos pierna toda de forma coloquial, desde la pelvis, ¿cierto? Hacia abajo, no es así. La región lateral de la pierna, ¿cierto? Es la región ubicada entre la articulación de la rodilla y la articulación talocrural. Esa es la región de la pierna. Por tanto, esta región que está marcada aquí es la región de la pierna. Cuando ustedes vean algún término como plural o también sural, también hace referencia a la región de la pierna. Los componentes óseos de la región de la pierna son la tibia, ¿cierto? Y la fíbula, antiguamente llamado peroné. Libros franceses, ¿cierto? Hablan de peroné. Pero es tibia y fíbula. Y además un hueso sesamoideo, ¿cierto? Que está ubicado acá, que no es parte de la pierna, pero este hueso es importantísimo, que es la patela. Este hueso es un hueso sesamoideo. ¿Qué son los huesos sesamoideos? ¿Cuál es la definición de esos huesos? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo definen un hueso sesamoideo? ¿Ya? Es un hueso que tiene una característica súper importante, y es que se forma en un lugar en especial. ¿Dónde? Ustedes. Exacto. Los huesos sesamoideos se forman dentro de un tendón. ¿Ya? Y eso es una diferencia con los demás huesos. Y el hueso sesamoideo más grande del cuerpo es la patela. ¿Sí? Claro. Vamos a ir revisando entonces bien cómo ocurre todo eso. Veamos los componentes óseos. Entonces está compuesta de la tibia, un hueso con una epífisis proximal bastante voluptuosa, un poco más grande que la epífisis distal. Ya, y tenemos un hueso que es la fíbula, que es un hueso. Fíbula significa, ¿cierto?, aguja, y tiene entonces la fíbula, de hecho, era un huesito que es, o sea, era un elemento que se utilizaba para abrochar ciertos prendas de vestido o ciertos moños, ¿cierto?, en la mujer en la antigüedad. Entonces, por eso se llama así.
La fíbula es un hueso bastante más delgado y estos dos huesos se asemejan, ¿cierto?, a los huesos del antebrazo. Como habían dos huesos en esa región, había un radio y una ulna. En este caso nosotros tenemos un hueso también, que es la tibia y la fíbula. La fíbula está ubicada posterolateralmente a la tibia, es decir, la región posterior y un poco hacia el lado, ¿cierto?, lateral. Detalle también importante a modo general, que la fíbula no participa en la articulación de la rodilla, ¿cierto?, de la articulación femorotibial o tibio-femoral. Gracias. Se están llenos de los chicos de la medicina. Vamos entonces a revisar esos detalles, ¿cierto? Bien, vamos a decir entonces que la tibia tiene una epífisis proximal y una epífisis distal, una diáfisis también, son huesos largos. Y la fíbula también, ¿cierto?, tiene su epífisis proximal, una diáfisis y su epífisis distal. Vamos a estudiar cada una de esas partes entonces para entender cómo están divididas. Primero que todo, si ustedes cortan estos huesos en un corte transversal, ¿cierto?, en un corte transversal, estos huesos tienen una apariencia triangular. Es un triángulo. Si ustedes se fijan, esta es la tibia y esta es la fíbula. La tibia, al ser triangular, posee, ¿cierto?, una cara medial, que es la cara esta es la cara medial, tenemos la cara medial orientada hacia la región medial, hacia adentro de la pierna, ¿cierto? Esta está acá, la cara medial de la tibia, una cara posterior y una cara lateral. La cara lateral es la que da hacia la fíbula. Una cara medial, una cara posterior y una cara lateral. Y eso hace entonces el triángulo que conforma a la tibia. Vamos a revisar también que, como es un triángulo, tiene tres márgenes. Un margen anterior, ¿cierto?, un margen medial y un margen interóseo. No es un anterior y posterior, sino que hay un margen anterior, un margen interóseo y un margen medial. De esa forma entonces se conforma ese triángulo en la sección transversal. El margen interóseo es lo mismo que el lateral, ¿cierto? El interóseo se llama así porque es donde se inserta la membrana interósea de la pierna. Margen interóseo. Ahora vamos a ver que la fíbula es un poco distinta, a pesar de que también tiene una conformación más o menos triangular. Y aquí vamos a ver por qué es un poco distinta. La fíbula tiene esta conformación más o menos triangular, donde encontraríamos también una cara medial, una cara lateral y una cara posterior, ¿ya? Eso sería el triángulo sencillo de la fíbula. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya es que la cara medial, este margen interóseo de la cara medial de la fíbula es bastante marcado. Y eso ocasiona de que la cara medial se divide en dos. Una cara anteromedial y una cara posteromedial. Por tanto, ya no es un triángulo en sí, sino que es más bien un cuadrado. Un cuadrado bastante, o un rombo bastante deforme, ¿cierto? Pero tiene esa diferencia, que la cara medial se divide en dos. Por ese margen interóseo tenemos una cara anteromedial y una cara posteromedial. Esa es la diferencia con la tibia.
Y entre ambos huesos está esa membrana interósea que vamos a revisar, que es la sindesmosis entre estos dos huesos. Ahora, la parte de la epífisis proximal de la tibia, algunos le llaman meseta tibial, si ustedes se fijan, es delgada, ¿cierto? Y luego se expande en la parte superior. ¿Y por qué? ¿Cómo son las mesetas? ¿Alguien ha escuchado hablar de las mesetas? ¿No? ¿Nadie jugó Age of Empires o un juego así? ¿O SimCity? Bueno, una meseta es una altura, ¿cierto? Y que es plana arriba. Es como un monte, pero que es plano arriba. ¿Ya? Por eso que algunos le llaman meseta tibial, a la epífisis proximal de la tibia. Y como es plana arriba, ¿cierto? Esta tibia y la parte superior se le llama el plano tibial. O algunos libros le llaman platillo tibial. ¿Ya? Ese plano tibial entonces es la parte superior que es plana de la tibia. Y es aquí entonces donde encontramos los cóndilos tibiales. Es ahí donde están ubicadas las superficies articulares de forma más o menos elipsoidea, que son los cóndilos tibiales que van a articular con los cóndilos del fémur. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces un cóndilo medial, que sería toda esta saliente ósea y la cara articular o faceta articular de ese cóndilo medial. Y tenemos un cóndilo lateral que es toda la saliente ósea, ¿cierto? Y ojo aquí, el cóndilo lateral tiene una cara o faceta articular superior, que es la que articula con el cóndilo femoral, pero además tiene una faceta o cara articular fibular, que esa ya no es superior, sino que está lateral. ¿Se fijan? Por tanto, el cóndilo lateral tiene esa diferencia. También ustedes se pueden fijar que tiene una forma un poco distinta, ¿cierto? Es un poquito más circular el cóndilo lateral, mientras que es un poquito más elipsoide el cóndilo medial. Vamos a ver que las superficies articulares dejan un espacio en medio. Están separadas por un espacio que está en el medio. Ese espacio es el área intercondilia. Esa área intercondilia, entonces, es el espacio entre ambos cóndilos. Y esa área intercondilia se divide en dos porciones: un área intercondilia anterior y un área intercondilia posterior. Ya, son las dos regiones entonces de esa área intercondilia. ¿Y por qué está dividida en dos? Porque justo en el medio hay una saliente ósea que divide esa área intercondilia en dos. Esa saliente ósea se denomina eminencia intercondilia. La eminencia intercondilia entonces está separando esas dos áreas. Esa eminencia intercondilia está a su vez compuesta de dos tubérculos. Ya, aquí tenemos esta eminencia intercondilia. Tenemos un tubérculo intercondilio lateral y un tubérculo intercondilio medial. Esos dos tubérculos intercondilios en conjunto hacen la eminencia intercondilia. Y ustedes se fijan, son proyecciones también de estos cóndilos. Bien. Si ustedes se fijan, entonces, ahí está la conformación de la epífisis proximal de la tibia, por eso que le llaman meseta tibial a toda esta epífisis proximal que tiene esta conformación plana arriba y abultada. Y esos cóndilos tienen una importancia porque son los que resisten el peso, donde el fémur va a transmitir toda su carga a la tibia. Y ahí ustedes se fijan cómo esa eminencia intercondilia se aprecia como dos tubérculos, un tubérculo intercondilio lateral y un tubérculo intercondilio medial. Vamos a ver
¿qué más se puede observar en esta fotografía? Se ve obviamente el cóndilo lateral. Este es el cóndilo lateral que tiene su cara articular superior y su cara articular fibular. Y se ve el cóndilo medial también, ¿cierto? Ubicado en esa región. Ahora, si ustedes se fijan en la epífisis proximal, vamos a ver también en la cara, aquí en la parte anterior de la tibia, una tuberosidad, ¿cierto? Que es la tuberosidad tibial. Esa tuberosidad tibial se forma por la inserción del ligamento patelar, que es una proyección del tendón del músculo cuádriceps femoral. Ya, porque el músculo cuádriceps se inserta en la patela y de la patela nace un ligamento que se llama ligamento patelar, que se inserta en la tuberosidad tibial. Y si ustedes se fijan, lateralmente hay un tubérculo también, que está en relación al cóndilo lateral. Ese tubérculo que está también en la parte anterior se llama tubérculo del tracto iliotibial. Tubérculo del tracto iliotibial. Antiguamente se le llamaba tubérculo de Yerpin. Ese era el nombre del pueblo. Tubérculo del tracto iliotibial. Ahora, si vemos la cara posterior, hay una línea oblicua que desciende desde superior y lateral hacia inferior y medial, una línea que desciende oblicuamente en la cara posterior de la tibia, que es la línea para el músculo sólido. La línea para el músculo sólido. Es ahí donde se origina el músculo sólido. Y es bastante marcada, bastante visible en las muestras que existen. Entonces, básicamente, esos son algunos detalles de la epífisis proximal de la tibia. Ahora, si vamos a la epífisis distal, bueno, esa no tiene muy buena resolución, bueno, hay que hacer un cambio. Vamos a ver en la epífisis distal, vamos a ver varios detalles también. Ustedes se van a fijar que en la epífisis distal se proyecta una saliente ósea redondeada a raíz de la tibia, que se denomina el maleolo medial, ¿cierto? Ese maleolo medial, que es palpable también en la superficie del tobillo, es una saliente ósea que va a colaborar a formar el área de articulación con el talus, el hueso talus. El maleolo medial, ¿cierto?, tiene en su saliente su cara posterior, en la cara posterior de ese maleolo medial, hay un surco que se llama surco maleolar medial, que básicamente es un área de polea donde pasan algunos tendones que van hacia la planta del pie. Algunos tendones de músculos que ustedes van a conocer también después. ¿Podrías señalarlo de nuevo, por favor? ¿Sí? Aquí. ¿Eso está en una vista lateral, cierto? Esto es una vista posterior y esto es una vista inferior. Bien, vamos a ver esos detalles entonces respecto del maleolo mediano. Además, bueno, el maleolo va a tener una cara articular que se alcanza a ver aquí. Esa es la cara articular del maleolo medial, que es la que articula con el hueso talus del pie. Además, en esta zona, ¿cierto?, donde articula con la fíbula, la epífisis distal tiene una incisura que se llama incisura fibular, donde entonces la epífisis distal de la fíbula se articula también y se une a la tibia. La incisura fibular. También se señala que existe un maleolo posterior.
¿Ya? Hay algunos textos más antiguos también que hacen referencia a un malleolo posterior en la cara posterior de la tibia. Y además, cierto, tiene una cara articular inferior para la demás superficie del talus. Veamos entonces ahora la fíbula. La fíbula, o llamada peroné también en otro libro, tiene una cabeza que es en la parte superior. ¿Ya? Esa es la cabeza de la fíbula. Y la parte más inferior conforma lo que es el malleolo lateral. Vamos a ver entonces algunos detalles. La cabeza de la fíbula es más o menos redondeada y tiene una saliente hacia superior que corresponde al ápice de la cabeza, o vértice, ¿cierto? En algunos idiomas. Ápice de la cabeza de la fíbula. Además, la cabeza de la fíbula tiene una cara articular que va a articular también con esa cara articular fibular de la tibia, y de esa forma forman una articulación de tipo sinovial plana. Posee un cuello, una región un poco más delgada. Posee un cuerpo al igual que la tibia, también tiene un cuerpo. Y en la parte más distal tenemos el malleolo lateral. El malleolo lateral tiene forma en su parte, sobre todo posterior, internamente acá, ¿cierto? En esta cara interna, una fosa del malleolo lateral, y además también en la parte, en la cara posterior, un surco malleolar fibular. También hace la especie de una polea que va a estar en la parte posterior. Ahí vemos, ¿cierto?, la fosa del malleolo lateral en esa región, y aquí no se ve el surco porque daría en la parte posterior. Veamos también el hueso patela, ¿cierto? La antiguamente llamada rótula. La patela posee, ¿cierto?, una base. Es básicamente una estructura de forma triangular, ¿cierto? Es como un triángulo. Eso es la patela. Hay que tener un poco de imaginación. La base de ese triángulo es la parte superior, ¿cierto? Y tiene un ápice que va hacia inferior. Por tanto, tiene esta forma de triángulo. Una base superior y un vértice o ápice hacia inferior. Como es plana, tiene una cara anterior y una cara posterior. Una cara anterior y una cara posterior. Y en la cara posterior está la cara articular. La cara articular de la patela, que además se puede subdividir en dos regiones: una región más medial, que es más pequeña, y una región lateral. Una región lateral que es un poco más grande, más voluminosa. Eso es un detalle importante, porque si ustedes quieren reconocer la patela de qué lado es, ¿ya?, ustedes la dejan de forma horizontal en una mesa y se va a inclinar siempre hacia el lado lateral. Por tanto, esa es una forma de saber si la patela es derecha o izquierda. Como es más voluminosa en su región lateral, se va a inclinar hacia la parte lateral. Y sabiendo que la base es el superior y el cáliz es inferior, ustedes van a saber claramente de qué lado es la patela. Vamos a ver la articulación de la rodilla, ¿cierto? La articulación de la rodilla está compuesta por el hueso fémur,
la tibia, esta articulación, ¿cierto?, que es la tibiofemoral, es la principal articulación de la rodilla, pero también está la articulación tibiofibular, que es una articulación que no participa en los movimientos de la rodilla, ¿cierto? La articulación tibiofibular sí está en la región, pero no es parte de esos movimientos, y la articulación fémoro-patelar, que también se produce por el contacto o el roce de la patela con el hueso fémur. Entonces, básicamente, la estructura es esta: dos cóndilos femorales se articulan con los dos cóndilos de la tibia. ¿Cuál es el movimiento de la articulación específicamente de la tibiofemoral? La articulación tibiofemoral es una articulación de tipo mínimo o bisagra. Por tanto, es una articulación que solamente produce movimientos de flexión y extensión. ¿Ya? Y en este caso hay un detalle, y es que la flexión y extensión en la articulación de la cadera es al revés que los movimientos que realiza la articulación tibiofemoral, ¿cierto? Porque en este caso la extensión es en sentido anterior, y esa extensión entonces mantiene de esa forma la región de la piel. Vamos a revisar entonces también otro detalle importante, y es que la articulación de la rodilla requiere de estructuras que generen un mejor acoplamiento, ¿cierto?, o mejor ajuste de las superficies articulares. No son 100% congruentes los cóndilos femorales con los cóndilos tibiales. Y ahí surgen estas estructuras que son fibrocartilaginosas, que son los meniscos de la articulación de la rodilla. Esos son entonces los meniscos. ¿Cuál es la diferencia entre un menisco y un disco? ¿Saben ustedes? ¿Menisco relleno? ¿Ya? El disco está entre dos huesos. Claro. En el fondo igual un disco es completo y el menisco no, y además el menisco está fijo, no tiene movimiento. Vamos a ver entonces estos dos meniscos que completan entonces la superficie para la articulación con los cóndilos femorales. Vamos a observar que existe entonces un menisco lateral que es más o menos circular, de una forma, ¿cierto?, más redondeada, es un círculo incompleto, y que es relativamente móvil. Ya ese es un detalle entonces interesante. Estos meniscos poseen un cuerno anterior y un cuerno posterior, que se fijan también mediante ligamentos a la región o el área intercondilia. Entonces tenemos un menisco lateral y un menisco medial. Mientras que el menisco medial va a tener una forma parecida a la semiluna, ya no es circular, y tiene menor movilidad. Esos son algunos detalles también interesantes. ¿Por qué sucede eso? El menisco medial está más fijo a la tibia y además está fijo a la cápsula articular, mientras que el menisco lateral no está fijo a la cápsula articular. ¿Por qué no está fijo? Porque justamente por ahí pasa el tendón de un músculo, que es el músculo popliteo. Eso hace de que el menisco lateral sea más móvil, ¿ya?
Y eso tiene algunas consecuencias. El menisco lateral suele ser una estructura que sufre más desplazamiento, lo que quiere decir que se puede usar de forma más sencilla, mientras que el menisco medial suele ser más afectado por lesiones, se puede romper de una forma más agresiva. ¿Ya? Además, estos dos meniscos están unidos en la parte anterior por un ligamento que se llama el ligamento transverso de la rodilla. Ligamento transverso de la rodilla. Y esta articulación, en medio, ¿cierto?, de esta articulación existen otros dos ligamentos importantes. Dos ligamentos importantes que mantienen la estabilidad de la articulación de la rodilla. Y estos son ligamentos cruzados, como es. Existe un ligamento cruzado anterior y un ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado anterior se origina en el área intercondilia anterior y se va a insertar en la cara medial del cóndilo femoral lateral. ¿Ya? Es ahí donde nace entonces el ligamento cruzado anterior. Y el ligamento cruzado posterior es al revés, ¿cierto? Nace en la eminencia, en el área intercondilia posterior y se va a insertar en la cara lateral del cóndilo medial del fémur. ¿Ya? Por tanto, por eso que son cruzados, ¿cierto? Tienen un origen diferente y después se cruzan tanto en el plano sagital como en el plano coronal. Además de esos ligamentos, existen otro par de ligamentos que también están colaborando con esa articulación. Hay un ligamento que se llama menisco femoral anterior, que no se alcanza a ver en esta imagen, y un ligamento menisco femoral posterior, que nace del cuerno posterior del menisco lateral y después acompaña al ligamento cruzado posterior. ¿Ya? Son algunos ligamentos que refuerzan también esa estructura. Ahora hay un detalle súper importante también acerca de la articulación de la rodilla, y es que, como toda articulación sinovial, posee una cápsula articular y en la parte interna una membrana sinovial, ¿cierto? La membrana sinovial, como ustedes saben, es la que produce el líquido sinovial. Ahora vamos a ver un detalle relevante, y es que esa membrana sinovial, si ustedes se fijan, rodea el origen de los ligamentos cruzados. ¿Ya? Rodea el origen de los ligamentos cruzados. Estos dos ligamentos cruzados entonces quedan dentro de la cápsula articular, pero quedan fuera de la membrana sinovial. Y ese es un detalle anatómico también bastante interesante. Bueno, ahí ustedes ven los ligamentos cruzados. Si ustedes se fijan, el ligamento cruzado anterior desde el área intercondilia anterior hacia la cara medial del cóndilo lateral, y el ligamento cruzado posterior desde el área intercondilia posterior a la cara lateral del cóndilo medial femoral. Y así ustedes entonces se fijan que se cruzan de atrás hacia adelante y además también se cruzan en sentido coronal. Ahí también se puede observar parte de ese ligamento transverso de la rodilla. Y aquí también se puede ver entonces cómo de la cara posterior del menisco lateral nace ese ligamento menisco femoral posterior, y también de el área intercondilia posterior y parte del cuerno posterior también de ese menisco nace el ligamento menisco femoral anterior, que además son ligamentos, como les digo, que acompañan a los ligamentos cruzados. Ese es el ligamento cruzado anterior y este es el ligamento menisco femoral anterior. Este es el ligamento cruzado posterior y este es el menisco femoral posterior. Van como entrelazados. Van entrelazados con esto, sí. Eso mantiene la estabilidad de la rodilla. Hay algunos detalles clínicos que yo no añado a esta clase porque ustedes son odontología, pero hay algunas lesiones cuando se cortan los ligamentos cruzados,
se habla de la señal de cajón anterior y la señal de cajón posterior, en que hay movimiento, ¿cierto?, en la tibia sobre el fémur. Una persona recostada con su pierna flectada, uno puede mover la tibia y se va a mover en sentido sagital. Cuando hay rotura de esos ligamentos cruzados. Ahí vemos el ligamento cruzado posterior y ahí ustedes pueden ver ese ligamento menisco femoral posterior, que también está ubicado ahí. ¿Necesitan fotos? Si necesitan, me avisan. Me pueden tomar a la pantalla. Bien, hay varios ligamentos que... ¿Qué pasa? Ya. Hay varios ligamentos que refuerzan también esta articulación, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son esos ligamentos que refuerzan la articulación tibio-femoral. Primero que todo existe un ligamento colateral lateral, ¿cierto? O fibular, que va desde el cóndilo lateral a la cabeza de la fíbula. Es un ligamento bastante delgado, que está ubicado en esa zona, pero es bastante firme además. Se puede visualizar en muestra, así que es pinchado. Lo más correcto es lateral, sí. Lo más correcto. Ya, ese es el ligamento entonces colateral lateral. Y un ligamento colateral medial, que va desde el cóndilo medial del fémur hacia la cara medial de la tibia. Lateralmente a la tuberosidad tibial. Ahí entonces nace. Ese ligamento colateral medial es más ancho que el lateral, ya es un poco más ancho. Bueno, esto es un adelanto respecto del músculo, pero ustedes saben que uno de los músculos más fuertes del cuerpo es el ligamento, perdón, el músculo cuádriceps femoral, es bastante voluminoso. Y ese músculo cuádriceps femoral se va a insertar en la tibia, pero por el roce, ¿cierto? Y la potencia que tiene ese músculo, ese tendón del cuádriceps fácilmente podría cortarse. Y es ahí donde nace entonces la patela. La patela como un elemento de refuerzo que resiste el roce cuando se hace extensión de pierna. Por tanto, el tendón del cuádriceps se inserta en la patela y de la patela nace un ligamento que se llama ligamento patelar, que se inserta en la tuberosidad tibial. Vamos a ver que desde la patela además nacen otros ligamentos que son de refuerzo para esta articulación. Dos ligamentos en la parte más profunda que van hacia la tibia, pero también llegan en parte a los cóndilos femorales, que son los retináculos patelar lateral y medial. ¿Ya? Un retináculo patelar lateral y un retináculo patelar medial. Que aquí se alcanzan a ver en la profundidad. Son refuerzos de la cápsula. Además, en la parte posterior existen otros dos ligamentos que refuerzan la articulación. Uno es el ligamento popliteo oblicuo, que es este aquí, que está un poquito más esquematizado en esta zona. Ligamento popliteo oblicuo, que no es más que la extensión del tendón del músculo semimembranoso. La extensión entonces del tendón del músculo semimembranoso produce ese ligamento popliteo oblicuo. Y además, una parte de esas fibras se van a insertar en la cabeza de la fibra y forman el ligamento popliteo arcuato o arqueado. Esas fibras, ¿cierto?, forman el ligamento popliteo arqueado o arcuato. Aquí se ve con un poquito más de detalle en el sentido de que está hecho de forma más didáctica. Y ahora les muestro también, aprovecho a pesar de que todavía no es un músculo, ese músculo que se llama popliteo tiene un tendón
está cruzando aquí, ¿cierto? Realmente estamos aquí, se me olvidó ir a comprobar. Ese tendón del músculo popliteo. Y ese tendón del popliteo es el que separa al cóndilo lateral de la cápsula articular. También esta articulación tiene una cápsula fibrosa que se extiende bastante más superior que el límite de los cóndilos femorales y que engloba toda esta articulación que acabamos de revisar. Ahora ustedes se fijan, dentro de esa articulación está la membrana sinovial que tiene algunos recesos. Ahora fíjense en este detalle, nuevamente, ¿qué cóndilo es este? O sea, ¿qué menisco es este? El lateral, ¿cierto? Y aquí está la cápsula fibrosa. Si ustedes se fijan, el tendón del músculo popliteo separa al menisco de la cápsula. Eso hace de que ese menisco sea más móvil, sea más posible de que se desplace. Y vamos a ver entonces que la membrana sinovial se repliega y pasa por delante de los ligamentos cruzados anterior y posterior. Además también delante de la membrana sinovial, la parte anterior, se forma un cuerpo adiposo subpatelar que también ayuda en los movimientos. La articulación tibiofibular, tenemos una articulación que es proximal, que ocurre en la cara posterolateral del cóndilo lateral de la tibia, que está compuesta por esta cabeza fibular con el cóndilo lateral, y esa articulación tibiofibular proximal es sinovial plana. Una sinovial plana, ustedes saben que genera movimientos leves de desplazamiento, nada más que eso. Luego tenemos una sindesmosis tibiofibular, ¿cierto? Mediada por esta membrana que está en medio de ambos huesos, que es la membrana interósea. Al igual que ocurre en la región del antebrazo, también entonces existe una membrana interósea que completa el espacio. Y en la parte distal, donde están las dos epífisis distales, también existe una articulación tibiofibular distal, pero en este caso es sindesmosis. Aquí no hay una membrana sinovial, ¿ya? En la parte distal. Vamos a observar también de que esta articulación tibiofibular distal está reforzada por algunos ligamentos. Tenemos un ligamento tibiofibular anterior y un ligamento tibiofibular posterior, que son ligamentos que refuerzan entonces esa articulación. Tibiofibular anterior y ligamento tibiofibular posterior. Además de eso, varios libros recalcan de que una extensión de la membrana interósea se extiende a esa articulación en la parte interna y forma un ligamento tibiofibular interóseo. Un ligamento tibiofibular interóseo. Por eso mismo se dice que esta articulación es una síntesis y no es una sinovial. Perdón, una sindesmosis y no una sinovial. Veamos ahora entonces los huesos del pie. Bueno, el pie, ¿cierto?, está subdividido en los huesos del tarso, los huesos metatarsianos y sus falanges, ¿cierto? Además de esos huesos, existen varios huesos sesamoideos, por ejemplo, hay uno que se llama favela. Hay otros huesos también que pueden estar entre medio. O incluso a veces también ocurre, de hecho hay una muestra en este artículo, que algunos de estos huesos están subdivididos también. Pueden haber algunas variaciones en que estos huesos estén partidos. Bien, vamos a revisar entonces cuáles son esos huesos. Primero que todo, un detalle, nuevamente ocurre lo mismo que en la mano. Cada dedo posee sus falanges, 3 falanges, una proximal, intermedia o media, ¿cierto? Y distal.
mientras que el dedo hallux solamente tiene 2. Y eso también es un detalle que ustedes deben recordar. Él no se llama dedo gordo, ¿cierto? No se llama pulgar tampoco en el pie, sino que se llama hallux. Hallux, ¿cierto? Es el primer dedo del pie. Y ese dedo tiene solamente 2 falanges, al igual que ocurre en la mano. Algunos libros, cuando ustedes vayan a estudiar, hay algunos libros que a los dedos del pie le llaman ortejos. Ortejos también puede aparecer en algunos libros. Vamos a ir revisando entonces cuáles son esos huesos. Primero que todo, tenemos el hueso talus. El hueso talus. Ese hueso es el que articula con la mortaja tibiofibular. ¿Ya? Vamos a observar que tanto la fíbula como la tibia, al unirse en su parte distal, los dos malleolos van a formar una mortaja tibiofibular que lo que hace es atrapar al hueso talus. También otro detalle que en varios libros se le llama astrágalo. Pero ese nombre no lo vamos a utilizar, no lo pongan en la torre. Hueso talus. Tenemos otro hueso que está en la parte inferior del talus, que es el hueso calcáneo. Es el hueso calcáneo, que es el hueso que produce el volumen del tobillo, ¿cierto? Por tanto, es el talus quien articula y recibe el peso por medio de esta mortaja tibiofibular, y es el calcáneo que transmite ese peso, esa fuerza al piso. Vamos a ver que además poseemos otros huesos del tarso. ¿Sí? El calcáneo dijo que era del tobillo o del talón. Perdón, del talón. Exactamente. A veces uno se le va. Exactamente, forma el talón. El calcáneo forma el talón. Y el tobillo, la articulación del tobillo es el talus con tibia y fíbula. Bien, vamos a ver que además hay otros huesos del tarso. Existe un hueso que tiene una forma como de un barco también. Por eso que se le llama hueso navicular. Una forma de bote, más o menos. Y otro hueso que es el cuboideo o cuboide, ¿cierto? Esos son los dos primeros que están en la primera fila. Y luego de eso, en la parte más medial, tenemos 3 huesos cuneiformes, o cuñas, ¿cierto? Algunos libros que llaman cuñas. 3 huesos cuneiformes que son un cuneiforme medial, un intermedio y uno lateral. Y esos son entonces los huesos del tarso. Vamos a ver entonces algunas articulaciones que se producen en la región del pie, que son importantes. La verdad es que hay un montón de articulaciones y un montón de ligamentos, igual que en la mano. Yo nuevamente no voy a pasar todos los detalles, sino que voy a ver algunos los más importantes. Igual les recomiendo que lean un poco acerca de eso, que son un poquito más rebuscados. Primero que todo está la articulación talocrural, que se forma por la mortaja, ¿cierto?, de tibia y fíbula. Tenemos articulaciones intertarsianas, donde tenemos 2 articulaciones importantes, una que se llama articulación transversa del tarso y otra que se llama tarso metatarsiano. Y por último también existen las articulaciones metatarsofalancicas. Perdón, aquí, metatarsofaláncicas, ¿cierto?, entre los metatarsianos y la falange. Vamos a ir viendo cada una de estas articulaciones con un poco más de detalle. Ahí están graficadas. Tenemos la articulación talocrural, que estaría acá arriba, la articulación transversa del tarso, la articulación tarso metatarsiana y metatarsofaláncica, además de la articulación entre la falange.
Pero además hay otra articulación que no les mencioné, que es importante también tenerla en cuenta, que es la articulación que se produce entre el calcáneo y el talus. Talocalcáneo, ¿cierto? O articulación subtalar. Articulación subtalar se llama esa articulación que es entre el talus y el hueso calcáneo. Y esa articulación es bastante importante porque transmite la fuerza hacia el talón. La verdad es que cada uno de estos huesos tiene sus porciones. Tiene, por ejemplo, el hueso navicular tiene su cabeza, que es redondeado. Cada hueso tiene sus propias porciones. No lo voy a pasar todo porque de hecho en el tiempo ya estamos cerca. Pero les voy a comentar algunos detalles importantes. Lo mismo, ¿cierto? Las mismas articulaciones. Primero de todo, la articulación talocrural, que se produce por esta mortaja, ¿cierto? Tibio fibular, y el hueso talus, es una articulación ingle. Solamente se mueve en flexión y extensión. Y en este caso, lo que sería flexión dorsal del pie o flexión plantar del pie. Básicamente así es como se articula. Además el hueso talus tiene su cabeza, tiene una cabeza, ¿cierto?, que está ahí ubicada, que es la que articula con el hueso navicular. Ahí ustedes ven la superficie articular entonces como de la mortaja se articula con acá el talus. Me interesa que en esta foto vean este detalle, ¿cierto? Y es que el talus tiene una cabeza que es redondeada, es esferoidea. Por tanto, cuando se articula con el hueso navicular, forma una articulación de tipo esferoidea. ¿Ya? La articulación talo-navicular es esferoidea. Que creo que se la preguntaron el año pasado también, y también la mencioné aquí. La articulación talocrural entonces realiza solamente flexión dorsal o flexión plantar del pie. Dorsiflexión o plantar flexión. Eso es la articulación talocrural. ¿Cómo está reforzada esa articulación? Básicamente está reforzada en su parte medial por un ligamento que se denomina ligamento colateral medial o deltoidio. ¿Ya? Ese es el más grande que está ahí. Por eso que lo pongo aquí porque es un ligamento bastante más voluminoso. Ligamento colateral medial o deltoidio. Y ese ligamento colateral medial tiene varias porciones, tiene 4 porciones. Una porción tibio-navicular, ahí, ¿cierto? Una porción tibio-navicular que es un poquito más amplia, una porción calcáneo-tibial, o ligamento calcáneo-tibial y ligamento tibio-navicular, y en la parte anterior tenemos un talo tibial anterior y en la parte posterior un talo tibial posterior. Esos 4 ligamentos forman el ligamento colateral medial o deltoide, que refuerza esta articulación talocrural. Y en la parte lateral existen otros ligamentos. Existe un ligamento talofibular anterior, un ligamento talofibular posterior y un ligamento calcáneo fibular, ¿ya?, que conforman el ligamento colateral lateral. Y en ese caso entonces son 3 ligamentos que hacen esa cruz. Fibular anterior, posterior y calcáneo fibular. No son lo más relevantes acerca de la articulación del tobillo, ¿cierto? La talocrural. Ahora existe otra articulación que es la subtalar, que va entre el calcáneo, ¿cierto?, y el hueso talus por encima, que también tiene varias importancias porque permite algunos movimientos relevantes. Si ustedes se fijan, el hueso calcáneo tiene facetas articulares que reciben al talus. De hecho, tiene una faceta media que está ubicada en una saliente que tiene el talus, que se llama subtentáculo. Y es ahí entonces donde se ubica parte también del hueso talus. Eso es el subtentáculo del hueso calcáneo.
y sostiene el hueso talus. Entonces el hueso calcáneo le hace una cama al talus. Esa articulación subtalar permite movimientos también de inversión y de eversión. Ahora, de las demás articulaciones que les mencioné, hay un montón de articulaciones, ligamentos entre los huesos del tarso también, pero quedémonos con estas dos articulaciones más importantes. Una articulación transversa del tarso, que está aquí en rojo, que está compuesta a su vez de dos articulaciones, del talo calcáneo navicular, es decir, este es el hueso talus, ¿cierto? Que es el hueso calcáneo, y este es el hueso navicular. Si ustedes se fijan, voy a usar esto. Este es el hueso talus, ¿cierto? Hueso navicular, hueso calcáneo. Esta articulación, ya, que es la transversa del tarso, se forma por esa articulación más la calcáneo cuboidea, ¿cierto? Que está ubicada acá. Y eso va a formar entonces la articulación. Lo importante de esto, ¿cierto? Es que estos huesos van a formar una superficie esferoidea, lo que va a provocar una articulación de tipo esferoidea. Sobre todo la talonavicular es una articulación esferoidea. Esta articulación transversa del tarso también se le llamaba antiguamente de Chopin. Solamente lo menciono como el epónimo por celular en inglés. Y luego tenemos una articulación tarso-metatarsiana, ¿cierto? Entre los huesos del tarso y los metatarsianos, que antiguamente se le llamaba de Lisfranc. ¿Ya? Por eso que muchas veces hoy en día ustedes ven alguna fractura y le dicen fractura de Lisfranc o fractura de Chopin, pero el nombre exacto es transversa del tarso y articulación tarso-metatarsiana. Lo importante, ¿cierto?, y es que esta articulación transversa del tarso, la transversa del tarso, es la que produce este movimiento de inversión y eversión del pie. Si ustedes se fijan, ustedes pueden mover la planta del pie de forma interna para poder observarla desde arriba, o pueden mover la planta del pie de forma externa. Hacen esto, ¿cierto? Así o así. Y ese movimiento es el que se denomina inversión y eversión, producido entonces por la articulación transversa del tarso. Y las demás articulaciones, ¿cierto? Las del tarso metatarsianas y también las metatarsianas falángicas van a tener algunos también componentes elipsoideo, la metatarso falángica, que produce también la posibilidad de hacer un movimiento de abducción o de aducción leve de los dedos del pie, y además las falángicas son también en ínfimo porque pueden provocar esa articulación. Hay otros ligamentos que les menciono solamente que refuerzan el pie, hay varios más, pero algunos destacados, ¿cierto? El calcáneo cuboideo, el ligamento calcáneo cuboideo y el ligamento calcáneo navicular son algunos de la planta del pie también que van a generar estabilidad de esas articulaciones. Hay ligamentos también plantar largo y plantar corto que nacen de la tuberosidad del hueso calcáneo y después se insertan también en los huesos metatarsianos. Hay varios más ligamentos, pero por la extensión de la clase sería eso por ahora. Así que, chicos, viene de ahí su clase de